Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole y hoy voy a contarte lo que no sabías sobre terapias de conversión. Empecemos. Bueno, para empezar, esto se trata más bien de una revisión sistemática. La verdad es que terapias de conversión no es el término más adecuado, ya que en realidad se trata de SOCE, que la traducción al español vendría a ser esfuerzos de cambio en la orientación sexual. Para facilitar esto vamos a referirnos como terapias de conversión, pero puede ser cualquier tipo de terapia. Y bueno, lo que hace esta revisión es examinar la evidencia y la eficacia de las mismas. Este estudio se concentró en la comunidad LGBTQ, ya que no hay estudios sobre la alteración de la identidad de género en las personas transgénero. Se han hallado numerosos estudios que aplicaron técnicas de aversión como descargas eléctricas o medicamentos que provocaran náuseas junto con las imágenes de hombres. Esto con la finalidad de crear una respuesta aversiva a la excitación. En varios de ellos se comprobó que sí disminuía la excitación en contexto de laboratorio. Sin embargo, es probable que en realidad lo que sucediera es que disminuyera la excitación en general, ya que algunos participantes también demostraron una disminución de la excitación hacia las mujeres. De todos estos estudios, solo uno que examinó la terapia de aversión utilizó grupo control sin tratamiento, en el cual se encontró una disminución de la excitación medida en laboratorio frente a los estímulos masculinos a las 8 semanas luego de aplicar un tratamiento con descarga eléctrica. Sin embargo, esta disminución no ocurrió en todos los participantes y no se hallaron diferencias significativas en la actividad sexual entre el grupo control y el grupo experimental. Debemos considerar que aunque algunos estudios dan resultados sobre una disminución de la excitación sexual, esto no implica un cambio en la orientación sexual. Ciertos estudios sugieren éxito debido a que los participantes manifestaron abstinencia al contacto homosexual durante un año. Sin embargo, esto no significa un cambio en la orientación sexual, ni tampoco quiere decir dejar de sentir atracción por el mismo sexo. Por lo tanto, nos enfrentamos al mismo problema de antes, y es que varios estudios no miden lo que pretenden. En un estudio se reclutaron a 200 participantes que informaron un cambio en su orientación sexual que había durado al menos 5 años después de alguna intervención. Estos métodos incluían ministerios, terapias y grupos de apoyo religiosos para ex-homosexuales. Muchos participantes informaron tener relaciones heterosexuales saludables con poco o ningún pensamiento de atracción hacia el mismo sexo. La mayoría de los participantes informó algún cambio en su orientación sexual, aunque el actor reconoció que los informes sobre cambios completos eran pocos comunes. En una reevaluación de su estudio en 2012, el autor reconoció que su metodología era insuficiente para concluir que había alguna modificación de la orientación sexual y ofreció una disculpa a la comunidad LGBTQ, ya que su medida de cambio era autoinformada y subjetiva. Por lo tanto, no había forma de probar fehacientemente que se había producido un cambio en la orientación sexual. Además, la muestra estaba totalmente sesgada, ya que el autor solo había reclutado a aquellos que habían informado un cambio. En una encuesta de 2015 a 1.612 personas actuales y es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Santos, el 73% de los hombres y el 43% de las mujeres participantes informaron que intentaron alguna forma de modificación de la orientación sexual. De estas personas, solo el 3,1% de los participantes indicaron algún cambio en la atracción por personas del mismo sexo. De este 3,1%, la mitad aproximadamente describió una disminución en la frecuencia de atracción en lugar de una eliminación completa, mientras que muchos informaron una disminución en el comportamiento sexual, pero ningún participante informó un borrado completo de la atracción por las personas del mismo sexo. Se informó que estos métodos, incluidas prácticas como la oración, la asistencia al templo y la mejora de la relación de uno con la iglesia, son los menos efectivos y más dañinos, ya que muchos participantes lo asociaron con una disminución de la autoestima y un aumento de la vergüenza, depresión y ansiedad. En otro estudio, los participantes calificaron a las terapias de modificación
modificación de la orientación sexual dirigidas por terapeutas como menos dañinas y más eficaces a nivel psicológico. Sin embargo, eficaz no quiere decir que hubo una modificación en la orientación sexual, sino que solía referirse a la aceptación de la orientación homosexual, mejoras en la salud mental o relaciones familiares. De hecho, menos del 4% informó algún cambio respecto a su atracción hacia el mismo sexo, mientras que el 42% manifestó que su terapia no fue del todo efectiva en su objetivo previsto de reducir la atracción. Además, el 37% encontró que las terapias orientadas al cambio eran de moderada a severamente dañinas. La mayor parte de las investigaciones realizadas en torno a modificación de la orientación sexual contienen limitaciones metodológicas, por lo tanto, impiden realizar una atribución causal del cambio de orientación sexual. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios carecen de grupo control. En general, estos estudios han reclutado a personas que tuvieran opiniones consistentes con lo que creían los autores, tanto en términos de éxito como en términos de fracasos. Hay pocos estudios donde se hayan reclutado a ambos. Y otro de los problemas metodológicos es que muchos de estos estudios se basaron en diseños retrospectivos, es decir, que se les pedía a los participantes que informaran el cambio muchos años después de haber tomado el estudio. Por lo tanto, no podemos garantizar que ese recuerdo haya sido muy fiel a la realidad. Tenemos que tomar en cuenta que las personas tienden a recordar incorrectamente la frecuencia e intensidad de experiencias pasadas, por lo que es muy difícil saber si estos informes dados por los participantes eran precisos. Un defecto adicional en estos diseños retrospectivos implica la tendencia de los individuos a querer presentarse favorablemente cuando los investigadores esperan un cambio en la orientación sexual. Esto parece ser frecuente en estudios que reclutan a personas altamente religiosas y organizaciones que están a favor de este tipo de terapia para la modificación de la orientación sexual. De hecho, se halló que aquellos participantes cuyo deseo de modificar la orientación sexual estaba motivado por creencias religiosas era más probable que manifestaran que el tratamiento había sido exitoso, mientras que aquellos que no, lo que hacían más bien era asumir su identidad LGBTQ. Es por esto que muchos de los estudios sobre terapias de conversión no son totalmente generalizables, ya que reclutan muestras muy religiosas. Los participantes de organizaciones altamente religiosas pueden tener un incentivo para informar o convencerse a sí mismo de que su orientación sexual ha sido modificada. Además, se ha visto que si los participantes eran obligados por su familia u organizaciones religiosas, este incentivo era más fuerte. Una falla adicional en este tipo de estudio es su falta de diversidad étnica y de género, lo que impide que sean generalizables. La mayoría de los estudios han sido sobre hombres blancos. Si bien en la actualidad se están agregando mayor diversidad étnica y de género, sobre todo en los estudios que dan resultados negativos, sigue predominando el estudio con hombres blancos. La participación en estas investigaciones está asociada a numerosos efectos que incluyen depresión, disminución de la autoestima, tendencias suicidas y odio hacia uno mismo. En otros estudios, los participantes informaron que se les había animado a entablar relaciones heterosexuales, casarse y tener hijos, y muchos informaron sentirse frustrados si no podían cumplir con estas expectativas. Además, los participantes que tenían motivaciones religiosas informaron una pérdida de fe, desconfianza en Dios o un sentimiento de que Dios quería que sufrieran. Algunos participantes de estas investigaciones citan la aceptación y la autocomprensión de que un cambio en la orientación sexual no es posible como razones para aceptar su identidad LGBTQ. Muchos consideran que solo cuando pudieron aceptar su identidad fue cuando comenzaron a recuperarse de las experiencias negativas de estas terapias. También hay que añadir que muchos de los terapeutas que llevan este tipo de prácticas han informado que consideran a la homosexualidad como un trastorno del desarrollo. Incluso algunos llegaron a informarle a sus pacientes que no podrían llevar una vida feliz o plena siendo homosexuales, lo que conduce a una patologización de la atracción y los comportamientos hacia el mismo sexo.
En conclusión, dichas terapias son ineficaces para la modificación de la orientación sexual y los estudios que han manifestado éxito se ven obstaculizados por limitaciones metodológicas. Y bueno, eso es todo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.